La palabra hate mail se asocia a Internet, aunque en realidad, por su sintaxis, no está limitada a la red, pues significa correo de odio. Y esta increíble historia, que ocurrió en algún momento del año 1660, trata precisamente de ello, pero a una escala épica. Estás por conocer el primer gran hate mail de la historia y además, por su trascendencia política, la madre de todos los fracasos de la diplomacia. Involucra a un grupo de rebeldes por un lado y por el otro, a nadie menos que el regente absoluto del Imperio Otomano, el sultán Mehmed IV. En su época, tal vez, el hombre más poderoso y temido del mundo. Este incidente puede ser muy gracioso, pero más que eso, es increíble y por ello quiero antes que nada que sepas que esto en verdad pasó. Es historia y de ello derivó el cuadro que ves en pantalla del pintor Ilya Repin. Obsérvalo bien, que yo te voy a contar qué está sucediendo en él. Primero, tienes que saber quiénes fueron los cosacos sopórogos. Era un pueblo humilde pero guerrero, muy bravo y muy temible. Tenidos como increíbles jinetes y sumamente avesados combatiendo con sables. Y es que a pesar de ser parecidos al pueblo bárbaro mongol, pero el triple de fiesteros, extrañamente estaban muy bien organizados y eran inteligentes. Seguramente tenían jerarquías, pero no había una cabecilla realmente predominante. Eran como la concepción del lado bueno de los piratas que tenemos todos. Gente libre, indómita y alegre. Amantes de la música, las fiestas y la buena comida. Muy parecidos a los galos, ese pueblo que al Imperio Romano tanto le costó someter y que luego fue inmortalizado por René Goscinny y Albert Uderzo en las historietas de Asterix y Obelix. Es una pena que nadie haya hecho su propia rendición en cómic de los cosacos sopórogos, porque quizá ellos fueron más desastrosos que los piratas y más resistentes que los galos. Eran tan temibles para Rusia y Europa como los mongoles para la China imperial. Y lo más increíble es su historia. El pueblo sopórago era conformado por esclavos ucranianos y bielorrusos que querían desembarazarse de la opresión feudal para ser libres. Este pueblo aceptaba a quien quisiera venir y era adoptado como compañero, amigo, camarada, nakama o como quieras llamarlo. Y con el paso del tiempo se convirtieron en el dolor de cabeza máximo de nada menos que 3 imperios: la mancomunidad de Polonia y Lituania, el Imperio Ruso y finalmente el más temible, el Imperio Otomano. Cuando el Imperio Otomano anexaba territorios, lo hacía de una manera que podía ser bastante brutal, pero su gran karma fue haber sufrido varias derrotas militares a manos de los cosacos de Zaporozhia. Habían echado el ejército invasor varias veces, pero no fue sino hasta 1660 que el Imperio Otomano sufrió una derrota realmente grave. Es acá cuando entra el sultán Mehmed IV, regente absoluto de su susodicho imperio, a quien se le ocurrió tratar de solucionar el problema de una manera diplomática. Lamentablemente esto no lo hace un buen tipo, porque su concepción de diplomacia fue una carta sumamente pedante que decidió enviar por medio de un mensajero a los cosacos sopóragos. Dice así: Sultán Mehmed IV a los cosacos de Zaporozhia. Como sultán, hijo del profeta Mahoma, hermano del sol y de la luna, nieto y virrey de Dios, regente de los reinos de Macedonia,
Babilonia, Jerusalén y Alto y Bajo Egipto, emperador de emperadores, soberano de soberanos, caballero extraordinario jamás vencido, firme guardián de la tumba de Jesucristo, fideicomisario y elegido del mismísimo Dios, esperanza y confort del pueblo musulmán, cofundador y gran defensor del cristianismo, les ordeno a ustedes, cosacos zapórogos, subyugarse a mí de manera voluntaria y sin resistencia alguna. Los comando, además, a desistir de seguir incomodándome con sus ataques. Firma Sultán Mehmed IV del Imperio Otomano. De más está decir que el mensajero, temblando y con un terror enorme, pues no estaba dirigiéndose a un país convencional, sino a un pueblo guerrero, partió con este mensaje. Seguramente habrá entregado la carta no a un líder, sino a varios capitanes zapórogos, acompañados de un enorme grupo de gente que lo habrán ido a recibir con curiosidad. No era para menos, el pobre mensajero portaba el estandarte del Imperio Otomano. Cuando entregó la carta y fue leída por un montón de personas, el sufrido mensajero quizás se habrá sentido 10 veces más horrorizado cuando el ultimátum de su emperador fue recibido con risotadas. Quizás sintió alivio al saber que no lo iban a matar. Aprendió una lección de humildad, pues lo trataron muy bien. Pero le dijeron que se esperara un momentito, pues le iban a redactar una respuesta a su excelencia. Poco sabía el mensajero que esa misiva pasaría a la historia. Y hoy se conserva una transcripción de ella en un museo. Esa carta, además, inspiró el gran cuadro que muestra a los cosacos escribiéndola entre todos. Ten en cuenta que Mehmed IV era una persona que nació siendo considerado un dios. Jamás nadie le levantó la voz y creció acostumbrado a que cuando la gente le hablaba debía hacerlo de rodillas, con la frente al suelo y en absoluta mansedumbre. Semanas después, la carta habrá sido traducida para el sultán y leída ante él, en su propia corte. La sorpresa que se llevarían sería de antología. Nunca antes en la historia de la diplomacia había pasado semejante cosa. Existen varias traducciones en español, pero francamente están, en mi humilde opinión, mal logradas. Me tomé la libertad de traducirla directo de lo que se considera la mejor traducción en inglés y adaptarla más a nuestro lenguaje. Aquí la tienes. Respuesta de los cosacos de Zaporozhia a Mehmed IV. Oh sultán, demonio turco, maldito pariente del diablo, secretario del mismísimo Lucifer. ¿Qué demonios vas a ser un caballero tú, que no podrías matar a un puercoespín ni enseñándole el culo? Cuando el diablo caga, tu ejército come. Tú nunca, hijo de puta, subyugarás a los hijos de Cristo. No le tenemos miedo a tu armada. Por tierra y mar combatiremos contra ti. Que jodan a tu madre. Tú, mierdecilla de Babilonia, prostituto de Macedonia, alcohólico de Jerusalén, fornicador de cabras de Alejandría, estercolero del Bajo y Alto Egipto, cerdo de Armenia, ladrón de Podolia, maricón del Tártaro, matón de Kamjanets, huevón del mundo y el submundo y un idiota ante Dios. Nieto de la serpiente y nada de mayor importancia más que una tortícolis en nuestras vergas. Moco de cerdo, culo de yegua, perro de matadero y frente sin bautizar. Ande y fornica con tu propia madre. Y esto es lo que nosotros los zapórogos te declaramos, sucio. Cuando acabemos contigo, ni siquiera estarás criando cerdos para los cristianos. Y es así como concluimos
sin saber qué fecha es, pues nuestro pueblo no posee calendario más que la luna en el cielo, el año del Señor y el día que es el que es tanto allá como acá, que nos puedes venir a besar el culo. Firman todos los cosacos de Zaporozhia.